Buenos días, muy buenos días, estimados alumnos. Eh, para comenzar la clase de hoy, me gustaría primero preguntar si han tenido algún problema con descargar o ver los videos de OneDrive. Sé que he tenido o han tenido un problema con la plataforma y me gustaría saber cómo poder ayudarlos si es que no pueden descargar los videos. ¿Se pueden ver? Profe, ayer intenté ver ¿Sí? y no sé si estaba caída la plataforma, pero decía de que había que como comunicarse con el anfitrión del video, pero más allá de eso no decía nada, como Nada que se más. hubieran Oye, desactivado. y en otros cursos, ¿cómo lo han solucionado el tema? Porque esto es general para todos los cursos, me parece. Es que es distinto porque en otros cursos cuando sucede eso, como que dice que la plataforma se cayó, en este caso como que se deshabilitó, no sé, es algo extraño. No entiendo. Sí, pero eso pasó desde ayer en todos los ramos, profe. Ah, ya, no pasó solo en Hay el un mío. error distinto desde ayer, sí. Perfecto. ¿Cómo lo están solucionando los otros profesores el tema? ¿Están subiendo el video como para descarga? ¿O lo envían por Eh, correo? Yo no en sé qué realidad sí. no ha habido ninguna solución como de parte de los profesores, por lo menos en mi caso. Lo Ya. que sí ha pasado es que hay que intentar muchas veces y en una de esas veces aparece el video y yo lo descargo. Eso he hecho. Consulta, Pero eso pasa solamente con el video. La presentación y todo eso se puede descargar. sí, Ya. sí. Ya voy a hablar con la jefa de carrera cómo solucionamos el tema para los que no pueden Profe, ver la imagen. Dígame. un profe lo solucionó subiendo los videos a Google Drive, que sube una carpeta a Google Drive y comparte con los alumnos. ¿Lo comparte por mail o a través de la Sí, plataforma EVA? por mail. Por mail. Ya, yo creo que eso tendríamos que hacer. Voy a hablar con la jefa de carrera y si no, tendríamos que hacer una solución similar, de compartir por otro medio, por otro medio. Porque yo también tuve directorio de mi empresa el martes y al mandar la presentación de directorio, lo mando por la misma plataforma y ellos no lo pudieron ver directamente. Tuve que hacerlo a través de Gmail. Así que eso. Acá me preguntan por interno, antes de empezar, profe, habló sobre la retroalimentación del avance uno. Se supone que Mariluz, que es la persona que revisa, mi ayudante revisa el avance uno y el avance 2, le mandó a una persona por grupo la retroalimentación. Esa persona tiene que compartirla con su compañero, ¿ya? Posiblemente es la misma persona que subió el archivo, no lo sé. O buscó algún integrante, así que si es que por ese motivo no lo han recibido aún, pónganse en contacto con Mariluz porque ella misma me dijo se lo subió a una persona por grupo, subió el archivo y la retroalimentación para ver en qué se equivocaron, ¿ya? No sé si quedó claro, Caroline, tu duda. Perfecto. Si no han recibido ninguna de las personas del grupo la retroalimentación, repito, comuníquese con Mariluz para que se las pase directamente. Mándele un mail, ¿ya? Ya, chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy explicando que solo nos quedan tres clases contando esta, para tres tópicos. Hoy día quiero ver flujos de caja, puro, apalancado. La próxima clase quiero ver criterios de decisión, cosas que ya conocen como el BAN, el TATIR, pero lo quiero agregar el BAE, el CAE, el payback, etcétera. Y la última clase que es introducir riesgos a la evaluación de proyectos, donde vemos cosas como la sensibilización. Y con eso se termina el curso, ¿ya? La rúbrica, el trabajo, el segundo avance está arriba, la rúbrica, la tarea está arriba. Está todo para poder realizar correctamente esa tarea. Ahora comenzamos con flujo de caja. ¿Alguna duda antes de comenzar, chicos? ¿No? Perfecto. Entonces voy a esconder mi video para poder proyectar. Si recuerdan, seguimos, para hacer la conexión, seguimos con la etapa de estudio financiero donde hoy día nos toca construir flujo de caja. La clase pasada, que fue clase taller, terminamos con lo que era valor de desecho.
y la vinculación que existe entre el capital de trabajo y el valor de desecho. Ya tenemos toda la herramienta para hacer un correcto flujo de caja. Lo demás es ordenar la información a través de los ingresos, egresos, inversiones, capital de trabajo, valor de desecho, deuda, intereses, cómo se ordena dentro de un flujo de caja, qué cosas pagan tributos, qué cosas no pagan tributos, y después para sacar los flujos caja totales, que son el flujo de caja puro, o también conocido como flujo de caja económico, para los proyectos sin deuda, el flujo caja apalancado o flujo caja financiero, que también se conoce, cuando ya introducimos el financiamiento en el flujo de caja. No es más complejo que eso. Entonces, ahora vamos a irnos a la lámina que quedamos en la última clase. Ya explicamos la relación del taller de eso. Y ahora entramos directamente a aquí. Ahora comenzamos a ver la construcción de flujos de caja. ¿Cómo es la composición del flujo caja? ¿Cuál es su estructura? Primero yo ordeno la información que conseguí en el estudio de mercado, que conseguí en el estudio técnico, que conseguí en el estudio organizacional y legal, y lo ordeno en un flujo, ojalá en Excel, en un cuadrito bien ordenado, si lo quieren hacer a mano igual sirve, pero ordeno primero los ingresos y egresos que están afectos a impuestos. ¿Cuáles son esos ingresos? Tenemos todos los ingresos relacionados con la venta. Por la venta del producto que produces, que vendes, por la venta de un activo fijo, otros ingresos, etcétera, están todos los ingresos. Luego vienen los egresos a efecto de impuestos. Aquí tenemos egresos como costos variables, costos fijos, etcétera, va todo. Luego vienen los gastos no desembolsables. Los gastos desembolsables que los necesitamos únicamente en un flujo de caja para bajar base tributaria y pagar menos impuestos. Aquí nos podemos encontrar con valor libro, que es un egreso, es un gasto, pero no es caja, no es desembolsable. La depreciación es un gasto, no es desembolsable. En estado de resultado se puede conocer como un gasto, un costo, porque es un estado de resultado, es un dato contable. Esto es flujo de caja. Yo solamente necesito ver las partidas que son desembolsables. Pero el valor libro y la depreciación y la amortización de activos intangibles son gastos no desembolsables, no son caja. Pero lo incluyo para lo siguiente, para poder calcular el impuesto, bajar mi base tributaria y así pagar menos impuestos. Y una vez que ya calculé el impuesto, esos gastos no desembolsables cumplieron su misión. Y hago el ajuste del gasto no desembolsable, haciéndole la reversa por la misma monto que lo inserté arriba. Pasa lo mismo con el valor libro, lo pongo arriba negativo, calculo el impuesto y después lo coloco el valor libro con el mismo valor de forma positiva para que anule su efecto y me queda solamente el ahorro tributario de ese egreso. Pasa lo mismo con la depreciación, pasa lo mismo con la amortización de activos intangibles. ¿Ya? Y después vienen los ingresos y egresos no afectos a impuestos. ¿Qué podemos pillar acá? Chicos, con lo que ya vimos, con los conocimientos que ya tienen. ¿Qué ingreso puede ir abajo de los impuestos? Egresos vienen todas las inversiones, todo lo que se conoce como inversión. Inversión en capital de trabajo, inversión en activo fijo, inversión en terreno, etcétera. Reinversiones de capital de trabajo, etcétera. En los egresos puede ir reinversión de capital de trabajo si en un periodo de algún año, ¿ya? En ingreso también puede ser la recuperación del valor del capital de trabajo, en el caso que se recupere al final del año. En ingreso puede ser el valor de desecho que se suma el valor libre en la parte de abajo. O sea, está todo relacionado en el flujo de caja de alguna forma. Y ya con eso tenemos el total, que es el flujo de caja.
Si el flujo de caja no tiene deuda, no hay intereses por medio, no hay préstamos bancarios, no hay préstamos leaseback, leasing, se le conoce como flujo caja puro, libre, sin deuda, económico. Cualquiera de los 4 nombres está bien. Puro, libre, sin deuda, económico. Da lo mismo. Y cuando el flujo tiene intereses y tiene amortizaciones, por ende, tiene leaseback metido entre medio, se le conoce como flujo caja apalancado, flujo caja con deuda, flujo caja financiero. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo medir primero? Por un lado, necesito saber cuál es el horizonte de la evaluación. ¿Ya? El horizonte de evaluación es a cuántos años debo hacer el flujo de caja. Es el horizonte, es la parte horizontal de tu flujo de caja. ¿Cuántos años lo tienen que hacer ustedes en sus trabajos, chicos? Ya lo pedí. Su flujo de caja, ¿de cuántos años tiene que ser? 5, profe. Puede ser 5, pero yo les 10. pedí que sea de 10. ¿Saben por qué? Porque para negocios nuevos, la concepción de alguna forma dice, los expertos señalan que lo recomendable, como no hay mucha certidumbre en los primeros años, que sea un flujo de 10 años, para que veamos la trayectoria. Entonces, sus trabajos yo les voy a pedir un flujo de caja a 10 años, ¿ya? Pero no crean que sea, eso es todo, eso es para toda la empresa, eso para todos los proyectos. No, va a depender mucho del rubro que tengan a lo largo. Pero para su trabajo que sea 10 años. Entonces, el largo plazo va a depender de la envergadura de la inversión y las características propias que tiene el proyecto. Por ejemplo, se puede encontrar un negocio de un kiosco. Un kiosco es un negocio repetitivo. Un kiosco es un negocio, estamos hablando de estos kioscos de 2x2, 4 metros cuadrados, donde tienen revistas, tienen prensa, tienen unos dulces. La verdad que hacer una evaluación de proyectos de un kiosco debe ser relativamente fácil, porque posiblemente la renta que le saques a ese negocio al tercer mes, al cuarto mes, va a ser de alguna forma indefinida hasta diciembre. Es una renta muy pareja, no hay mucha ciclicidad. Y posiblemente si ya tienes la renta el primer año, incluso ya podríamos saber que esa misma renta la vas a tener el segundo, tercero, cuarto, entonces después haces una perpetuidad con los flujos. No es tan complicado. O haces un correcto valor de desecho, poniendo en venta ese kiosco al finalizar el primer año. La verdad que se puede evaluar un kiosco a un año. Los restaurantes son negocios más románticos, son negocios más cíclicos, son negocios que requieren reingeniería constante. Son muy pocos restaurantes que duran más de 5 años, la verdad. O se van renovando, van cambiando la imagen, o se compran, se venden. Son cíclicos. Un negocio de restaurante se puede evaluar a 5 años. Un supermercado ya entramos en palabras mayores. Estamos hablando que hay una gran inversión. Esa gran inversión va a tener que depreciarse a varios años. Si estructura servicios potenciales, va a decir que depreciarlo a 10 años. En ese caso, te conviene hacer el flujo de caja a 10 años. Bueno, una planta procesadora de petróleo a lo mejor no vas a ver la luz de ingresos en 3, 4 años. Entonces, en ese caso, para recuperar la inversión también, que son altísimas, una planta procesadora de petróleo es a 20 años. En definitiva, va a depender mucho. ¿Y por qué no más? ¿Por qué no más de 20 años, la verdad, chicos? Porque como yo después los flujos de caja los quiero traer a valor presente, actualizar, cuando yo actualizo algo a un número muy grande de denominador, ese número entero va a tender a cero. ¿A qué se refiere esto? Que si yo hago flujos de caja mayores a 30 años, cuando actualice el van del flujo o el flujo puro que me entregó en el año 30, al actualizar eso al año 0, no va a ser muy relevante, no va a ser muy significativo el impacto en el van. Como ejemplo,
si me pueden ayudar ustedes con estos 3 cálculos. Supongamos un flujo de 100 que tuviste en el año 2 del flujo de caja. El mismo flujo 100, se repitieron los flujos netos de caja, última línea, pero en el año 8. Y el mismo flujo 100, imaginemos que nuestro flujo caja neto, lo quise hacer a 50 años. Imaginemos que nuestra tasa de costo-oportunidad es un 10%. Actualíceme el valor, por favor, de los 100 en el año 2. Ustedes saben cómo hacer eso, ¿cierto? Se tomarían los 100 del año 2 por 1 más la tasa, partido por 1 más la tasa, que en este caso es 0,1 o 10%, como lo quieran ver, elevado a los años, que son 2. ¿Cuánto les da ese resultado? Lo mismo quiero que hagan con lo demás. 1,1, que es exactamente lo mismo. Da 82, profe. ¿Cuánto dio? 82,64. Muchas gracias. 82. Sí, es con número entero nomás. 82. Hagan el mismo ejercicio con actualizar los mismos 100, pero a 8 años. O sea, los mismos 1 más 0,1, o sea, 1,1, pero ahora esta vez elevado a 8. 46,6. 36. 46. Ya. $46. Y lo mismo, por favor, con el último, que es 100 partido por 1,1, pero mi flujo de caja se me ocurrió hacerlo a 50 años. Recuerden que lo que estoy haciendo acá es actualizando los flujos de caja de cada uno de los años para ver cuánto me aportan en el VAN total. Porque el VAN es eso, es actualizar todos los flujos del año 1, del año 0 al año 10 o al año 20, por los años que tuviste el flujo de caja. ¿Cuánto te dio esto? 0,85. ¿1? 0,85. Ah, 0,85. Eso que quería hallar. 0,85. Disculpe la letra, es muy difícil escribir acá. La verdad. Bueno, mi letra normal es igual en todo caso. 0,85. ¿Se fijan que los mismos 100 de flujo de caja, si yo hago un flujo de caja 50 años, esto tiende a 0? No me aporta mucho en el VAN. Y por eso, cuando le preguntan, oye, ¿por qué no se te ocurre hacer un flujo de caja a 30 años, a 20 años o a 40 años? La verdad que el negocio no lo necesita, porque es un negocio normal, no es una planta de petróleo, pero también porque los aportes de los flujos de caja, mientras más se alejan de mi año 0, me aportan el VAN, su aporte en el VAN son poco significativos. Entonces, por eso, dependiendo del negocio, hay horizontes recomendados. Pero en la mayoría de las evaluaciones se realiza a 10 años. ¿Ya? Eso es la mayoría de evaluaciones. Sin embargo, existen algunos criterios que ayudan a determinar a cuántos años. Por uno, y este es el criterio que le afecta a ustedes. Si se trata de una creación de una empresa, como el caso de todos sus proyectos de inversión, la convención de los expertos es que el horizonte sea 10 años. ¿Ya? Y ojalá que el valor de desecho lo hagan con el método económico. Ojalá. Pero yo le voy a dar libertad a que el valor de desecho escojan cómo hacerlo. Pero está bien. Pero es a 10 años para negocio nuevo. B, otra alternativa. Si el valor de desecho es por un método de valorización de activos, o sea, método contable o comercial, que ya lo deben conocer muy bien por su tarea, lo más prudente es definir un horizonte de evaluación acorde a la vida útil de los activos de mayor valor. Aquí va esto. Si tengo 10 activos y los activos en promedio se deprecian a 3, 5, 6 años, pero uno de esos activos que tiene un peso específico de inversión
del 80% de mi inversión, o sea, el activo más pesado en inversión, más pesado en costos, ese activo se deprecia a 10 años. Entonces, yo voy a hacer mi flujo de caja a 10 años. Si ese activo se depreciara a 8 años, yo hago mi flujo de caja a 8 años. ¿Se entendió? Va a depender mucho, primero, del método de valorización de activos que estás haciendo, método de desecho, que puede ser contable o comercial. Si ocupas uno de esos dos, lo recomendable es que busques cuál es tu mayor activo de inversión y de acuerdo a la vida útil contable de servicio de impuesto interno de ese activo, hagas el flujo de caja hasta esos años. Si dice servicio de impuesto interno deprecia a los 7, a 7 años haga el flujo de caja. Esa es la segunda convención. La primera es para el negocio nuevo, 10 años. La segunda va a depender si ocupas el valor de desecho contable o comercial, buscas el activo con mayor valor y deprecias a la vida útil contable que diga servicio de impuesto interno de ese activo. Y C, si la evaluación de proyecto es una comparación de ambas alternativas, ejemplo, dos maquinarias, maquinaria 1, maquinaria 2, para comparar esos dos flujos de caja, de máquina 1 y máquina 2, lo correcto es hacer un horizonte de evaluación que coincida con la vida útil restante más pequeña. O sea, si tengo una maquinaria que tiene una vida útil contable de 5 años y la estoy comparando con una maquinaria que tiene una vida contable de 7 años, hago los dos flujos de caja a 5 años para poder comparar. Y obviamente esa maquinaria que llega hasta el 7 años va a tener un valor residual o un valor de desecho más alto que la otra máquina, que posiblemente no lo va a tener. ¿Se entendió? Pero para su trabajo que sea 10 años. D. Si las opciones no presentan flexibilidad para sustituirse entre sí, una vez hecha la inversión, ejemplo, una termoeléctrica de carbón o petróleo. O sea, el negocio aquí es una termoeléctrica. Pero tengo dos alternativas tecnológicas. Hacer esa termoeléctrica a carbón o hacerla a petróleo, su energía. Lo más simple en ese caso es calcular el costo anual equivalente y compararlos. El CAE ya lo vimos en negocios más adelante y lo vamos a repetir en la próxima clase, el CAE. Si el proyecto tiene una concentrada gran parte de inversión en maquinaria con una vida útil diferente a los 10 años, por ejemplo, se te ocurrió hacer un proyecto, un negocio, donde tus ventas son 1 millón, pero la inversión era de 100 millones de pesos, y lamentablemente esa inversión de esa maquinaria tiene una vida útil contable de 14 años, lo más lógico sería mejor adecuarse el horizonte de planeación a los años que tiene esa maquinaria, porque es muy pesada en términos de inversión. Me va a costar mucho recuperar esa inversión. Entonces hago que la máquina, que el flujo de caja sea a 14 años. El horizonte de evaluación. ¿Se entendió? ¿Preguntas, dudas? Prosigamos. Esto es importante. ¿Cómo separo yo indicadores como EBITDA, estado de resultado y flujo neto? Esto le va a decir que lo que hacían en contabilidad está bien, son estados de resultado. Esto es finanzas. Las finanzas, el estado de resultado me puede servir para construir un flujo de caja. Pero esto es caja, flujos de caja. No es flujo de cosas, de costos contables. Es un flujo de caja. Entonces yo tomo los ingresos a efecto de impuestos y los costos directos o indirectos, a efecto de impuestos obviamente, tenemos con eso el EBITDA, ¿ya? La utilidad antes de previsión de impuestos. Si a ese EBITDA yo le agrego los gastos financieros, la depreciación y la amortización intangible, llegamos al estado de resultado, al que hicieron en contabilidad. Pero si a ese estado de resultado yo le agrego el impuesto, el resultado después de impuesto, y después vuelvo a aplicar los ajustes de la depreciación, amortización de activos intangibles, valor libro podríamos agregar acá, valor libro, que aquí se resta y aquí se suma, valor libro. Si yo le agrego los ajustes, en términos simples, ahí estamos construyendo un flujo caja neto. Para los alumnos que tuvieron finanzas corporativas,
la transformación de un estado de resultado a flujo de caja neto es un poquito más compleja que esto, pero la ciencia que está detrás es lo mismo. Es convertir el estado de resultado, si tú tienes un estado de resultado de una empresa real, la puedes convertir en flujo de caja. No solamente haciendo esto, haciendo más actividades, porque tu flujo de caja real es mucho más grande. Pero la ciencia que está detrás es lo mismo. Tú puedes transformar un estado de resultado contable de una empresa real, lo puedes transformar en flujo de caja a través de algún ajuste que se pasan en finanzas corporativas. ¿Ya? Y por eso, esta herramienta de evaluación de proyectos, sobre todo si ocupas el método de valor de desecho económico, esta herramienta te puede servir para valorizar empresas reales, tomar estados de resultados reales de una empresa, transformarlo en flujo de caja reales y después proyectar ese flujo de caja de una forma perpetua con el valor de desecho económico y a eso le restamos la deuda y ya tienes de alguna forma el valor de la empresa. ¿A cuánto tú estarías dispuesto a vender? O si alguna vez te piden a ti, oye, tengo una panadería, valorízamela por favor. ¿A cuánto la puedo vender? Recuerden que las cosas, las empresas, cuando tú las quieras vender, no valen por las inversiones que tengas, por los activos que tengas. La empresa lo que valen es la capacidad que tienen de generar flujos de caja. Y tú lo que vendes realmente no son activos, son flujos de caja. Ahora, si esos flujos de caja son malos, son negativos, son bajos, ahí te conviene vender los activos nomás, a valor libre o valor económico, los activos. Pero si tu empresa está dando una buena renta mensual, anual, tú vendes el flujo de caja. Y así hay negocios o empresarios que buscan negocios interesantes. Van, golpean la puerta, oye, me gusta tu empresa, te la compro. Y como la persona que está en la contraparte no sabe a cuánto la podría vender, se va a ir seguramente a cuáles son los activos fijos que tiene. Ah, mire, yo tengo un galpón, tengo una oficina de venta, tengo unas par de maquinaria, tengo un terreno y todo eso tiene un valor comercial de tanto, te lo puedo vender a tanto. Pero el especialista va a decir, ok, gracias por tu precio. Para tomar la decisión, ¿me puedes pasar tu estado de resultado? Sí, comunícate con el contador y te pasa toda la información. Y tú lo que haces como especialista, tomas los estados de resultados, los transformas en flujo de caja, proyectas el flujo de caja, calculas el valor de la empresa con el valor de desecho método económico y ahí calculas el valor real de esa empresa. Y ahí tomas una decisión. ¿Realmente lo que me ofreció por valor de activos me conviene? La empresa vale mucho más porque ya tienes clientes, tienes flujo de caja generado y van a seguir. ¿O me conviene no comprarla porque sus flujos de caja proyectados son mucho más bajos que el valor que me está vendiendo de los activos? Ahí es donde yo tomo decisiones. Por eso las finanzas también son importantes. Flujo de caja proyectado. ¿Qué quiero medir? Acá quiero medir la rentabilidad de la inversión, la rentabilidad del inversionista y la capacidad de pago. La rentabilidad de la inversión tiene que ver con el flujo de caja puro económico, ya que es sin deuda. La rentabilidad del inversionista, aquí cuando le meto ya financiamiento, un flujo de caja más apalancado. Y la capacidad de pago es cuando elimino del flujo de caja todo lo que es la regulación del capital de trabajo, saco del flujo de caja el valor de desecho, y este es un flujo que te piden generalmente los bancos para ver si tu negocio por sí solo puede pagar la prima de deuda que le estás cobrando. Entonces, es un flujo de caja igual que los dos, pero este último no tiene valor de desecho, no se considera, y no se considera nada relacionado con la recuperación del capital de trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente estos datos inflan el último año de la evaluación del proyecto. Y lo que quiere el banco es ver si tu capacidad de pago anual sobrepasa el valor del monto de cuota que te voy a cobrar como banco por la deuda que me estás pidiendo. Entonces, por eso se conoce como flujo de caja para ver capacidad de pago. Entonces, un flujo de caja puro, en resumen, se comporta primero por ingresos afecto a impuestos, ya lo habíamos dicho antes, egresos afecto a impuestos, como el caso de costo de producción,
costo indirecto, fabricación, etc. Gastos no desembolsables, acá está la depreciación, amortizaciones, ojo, no de deuda, amortizaciones de activos intangibles, que es como la depreciación, pero los activos intangibles tienen amortización de activos intangibles. Y el valor libre, esos son los gastos no desembolsables. Luego calculo el impuesto y tengo el resultado después de impuesto. Luego los gastos desembolsables cumplieron su función y yo se los sumo nuevamente acá. Ya bajé la base tributaria, ahora se los sumo, elimino su efecto. Pongo los egresos no afecto impuestos, que aquí encontramos las inversiones, las reinversiones, el capital de trabajo, como inversión de capital de trabajo. Y después agrego los beneficios no afecto impuestos, que aquí podemos pillar el valor de desecho, como lo vimos en la clase pasada, la recuperación del capital de trabajo, que va a depender de qué método de valor de desecho ocupes. Ya lo dije eso. Entonces, en ese caso, tú ya tienes un flujo de caja neto, puro, libre, económico, sin deuda. Miren, 5 nombres aquí al mismo total. Flujo de caja neto, puro, libre, sin deuda, económico. ¿Ya? Entonces ya tengo un flujo de caja puro. Ahora solo faltaría, hagamos un flujo de caja. Y acá yo tengo un ejemplo. Un ejemplo que es relativamente fácil, donde seguramente tiene ingresos, tiene egresos, tiene inversiones. Lo clave aquí es clasificar cada uno de los párrafos con qué elementos son y después clasificar esos elementos en el flujo de caja, ordenarlos. ¿Por qué se la pega el flujo de caja? Ordenar los datos que te entrego. Ordenar los datos del estudio de mercado que calculaste tú. Ordena los datos del estudio técnico, de la inversión, de los costos. Ordena los datos del estudio organizacional, los sueldos, remuneraciones, del estudio legal. Ordénalos en el flujo de caja. Por siempre lo he llamado como la batidora, la juguera. Tú metes los ingredientes, la fruta, el plátano, todo, aprieta el botón y el flujo de caja te entrega el resultado de todo tu orden. Eso es. Entonces hagamos este ejercicio. Voy a imprimir pantalla para hacerlo en Excel. Acá tengo un Excel. Y lo vamos a pegar acá. Para mí es mucho más simple explicarlo en Excel esto, para que lo hagamos todos juntos. Entonces, tenemos flujo caja puro. Lo voy a dejar con apellido. Vamos a ordenar esto un poco. Cortando solamente el ejercicio. Perfecto. Aquí, chicos, necesito que si tienen dudas me las pregunten ahora, ¿ya? Vamos avanzando juntos. Recuerden que esto también ayudantía lo van a ver, pero la idea es que también resuelvan sus dudas conmigo. Vamos. Este flujo de caja, cuando yo se lo entrego un certamen, usted tiene que identificar seguramente, o yo le digo cuántos años hacerla, o va a haber algún elemento dentro del flujo de caja que te va a permitir determinar a cuántos años hacerla. Por decir acá, dice que la maquinaria que se deprecia a 10 años. Bueno, yo ya interpreto que este flujo de caja puede ser a 10 años. Tenemos que leerlo. Pero como el flujo de caja es hace 10 años, yo puedo ordenar la parte de arriba, donde están los años, del año 1 al año 10. Y ahí lo podemos dejar más bonito nomás y agregarle un cuadrado. Si quieres, para no se vayan a confundir con el capital del trabajo o el método económico, que ese puede ser mensual. El flujo de caja siempre es anual. Entonces, acá pones años. Recuerden que el capital del trabajo es periodos menores a un año. Dentro de ese año es abrirlo en semanas, meses, quincenas. No vayan a hacer un capital del trabajo con años, que estaría muy, pero muy malo. No malo, muy malo. En eso no se pueden equivocar. Y ya tengo los años ordenados y dice, suponga que tiene que evaluar la conveniencia de crear una nueva empresa. Y después de la siguiente información. Por un lado, tengo que la estrategia comercial considera que el precio inicial, no me dio los ingresos por venta, me dio el P, el precio. O sea, me va a entregar el Q también, la demanda. Y el P por Q son ingresos por venta. Entonces acá pongo por mientras precio. Precio,
que en este caso dice que son 100 para los primeros 3 años. Bueno, el año 0 no se considera como año, porque el año 0 es el año de la inversión, es el hoy. Los primeros 3 años son 100. Después son 110 al partir del cuarto año. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice acá. A partir del cuarto año, 110 en adelante. Entonces, esos 110 de precio se van a mantener hasta el año 10. ¿Ya? Luego viene la cantidad. Siempre cuando me dan precio necesito conseguir la cantidad de la demanda para calcular mi ingreso por ventas. En ese caso, dice, la proyección de la demanda supone de vender cantidad. Supone vender 1000 unidades al primer año. 1000 unidades al primer año. Y después dice aumentar un 20% esas ventas al segundo año. O sea, esos 1000 podríamos multiplicarlo por 1.2 y tenemos que el segundo año es 1200. Luego tenemos que y un 5% en el tercer año. O sea, de los 1200 va a aumentar un 5%. O sea, U multiplicado por 1.05. Ya tengo el crecimiento de un 5% en el año 3, lo que dice el enunciado. Y después va a crecer en forma vegetativa, constante, a un 2% anual a partir del cuarto año. O sea, este va a crecer en el cuarto año 1.02, un 2%, y esa fórmula se va a mantener de forma repetitiva hasta el año 10. Va a crecer de forma vegetativa un 2% anual. Entonces tenemos acá, creció un 20, después un 5 y después un 2, 2, 2, 2 con respecto al año anterior. ¿Hay dudas hasta el momento? Ya tengo ordenado el precio y la cantidad, entonces ya estoy en condiciones de calcular los ingresos por venta. Y es más, para que no se confundan, porque esto es parte fuera de mi flujo de caja, voy a dejar los ingresos por venta acá abajo y esto lo voy a copiar nuevamente aquí para que no se vayan a confundir. El precio y la cantidad está fuera del flujo. Yo acá lo que me interesa en mi flujo de caja es el ingreso por venta. Y el ingreso por venta no es más que P, precio, por cantidad, por Q. 100.000 el primer año. Voy a recibir 100.000 de ingresos el primer año. Y copian la misma fórmula hasta el final, donde el tercer año es P por Q, el sexto año es P por Q, el décimo año es P por Q. Y ya tengo todos los ingresos por venta. ¿Qué se ordena después? Tengo que buscar, si tengo ingreso por venta, algún costo. Dice, me entregan las inversiones. La inversión de activo fijo son de 80.000 en terrenos. Voy a poner acá abajo. Después me ordeno, pero yo sé que las inversiones van abajo, abajo de impuestos. Entonces, voy a poner terrenos por 80.000. ¿Positivo o negativo? Es una inversión. 80.000 negativo. Ustedes ven cómo lo ordenan. Si quieren, buscan en el enunciado el costo y después ordenan, llegan a las inversiones. Da lo mismo. Yo estoy ordenando la información de acuerdo a los párrafos como me lo están entregando. La inversión de activos fijos son 80.000 en terreno, 200.000 en construcción. Construcciones, 200.000 negativo. Me volví a equivocar con los ceros. Puse 2 millones y son 200.000. Ahí está. Y 100.000 en maquinarias. Menos 100.000 en maquinaria. Y vamos a copiar el formato para todo el flujo caja, para que me separe los decimales y las unidades de miles. 100.000. ¿Qué más me entrega? Que se deprecian a 10 años.
aunque tiene una vida útil real de 6 años. Al final de su vida útil se pueden vender en 50% su valor. ¿Me está entregando qué valores? ¿Para qué me sirve eso, chicos? ¿Para qué me pueden servir esos datos? Para calcular el valor de desecho, para calcular las depreciaciones que las necesito en el flujo de caja. Entonces, estas mismas inversiones me las llevo fuera del flujo, la voy a dejar en este caso acá abajito, o puede ser mejor dejarla acá, porque voy a tener que hacer la tablita que le enseñé la clase pasada de cómo ordenar esto. Entonces acá tú tienes terrenos por 80.000. ¿Cuánto es la vida útil de los terrenos? ¿Qué me puede decir? La vida útil de los terrenos, ¿a cuántos años lo de precio? Chicos, ¿No se deprecian, profe? eso es, no se deprecian. No, no. Las construcciones, el enunciado, ¿qué dice? Las construcciones, que son 200.000, tienen una vida útil de 40 años. Esos 40 años me van a servir para calcular la depreciación anual. Depreciación anual. Vamos a ordenar esto para que se vea mejor. Ahí, ahí, ahí. Y le damos un poco. Depreciación anual. Y centremos. Ahí. Entonces la depreciación anual de esas construcciones serían los 200.000 partido por la vida útil contable que salió en servicio puesto interno, pero yo te la di ahora, que son 40 años. O sea, anualmente se deprecian 5.000. Pierden valor esas construcciones. Y las maquinarias, según el enunciado, tienen un valor de 100.000 y se deprecian a 10 años. Pero dice, pero cuidado, aunque tiene una vida útil real de 6 años y al final de su vida útil se puede vender al 50% de su valor. Entonces tengo dos maquinarias, prácticamente. Una maquinaria que compré del año 0, o 1 de lo mismo, 1 al 6, que se depreciaba a 10 años y me entregaba una depreciación anual de 10.000. Pero ojo, al sexto año esa máquina la vendí y me tuve que comprar una nueva máquina porque no puedo quedar sin máquinas. Una nueva máquina en el año 6, digamos en el año 6 o 7, voy a poner al final de 6, del 6 al 10 que me dura la segunda máquina, que asumamos que tiene el mismo valor, los mismos 100.000 y se deprecian a los mismos años. Y por ende también tiene una depreciación de 1.000. Pero ojo, en el flujo de caja del año 1 al 6 va a tener esta depreciación. Pero en el año 6 dice el enunciado que esta maquinaria antigua se vende. Se vende a un 50% de su valor. Y por ende debo calcular el valor libre de esa máquina en ese año. Pero cuando vendo esa máquina, llega la nueva máquina que tiene el mismo valor y se deprecia a 10 y por ende también me aporta en la depreciación 10.000. Pero como no va a estar esta máquina, la depreciación del año 6 en adelante va a ser los 5.000 más los 10.000 de abajo, porque la del medio ya no está en la empresa. Eso es clave para conseguir la depreciación, que la voy a necesitar ahora. ¿Ya? Sigamos avanzando. Tengo la depreciación anual, me interesa saber cuánto es el valor libro, obviamente, el valor residual, y como sabemos, necesito conocer cuánto es la depreciación acumulada al año 10. Depreciación acumulada al año 10. Este no tiene depreciación terreno, no tiene depreciación, así que no tiene depreciación acumulada.
En cambio, las construcciones se depreciaron el año 10 años. Esta depreciación que es anual multiplicado por 10. 50.000 al año 10. Perdieron de valor. Estas hay que tener cuidado porque no llegaron al año 10. O sea, no las voy a incluir acá, pero sí las voy a necesitar para calcular el valor residual al año 6. Entonces podríamos separar esto y poner, lo voy a hacer aparte después para que no se confundan mejor. Entonces este no tiene depreciación acumulada al año 10 porque en el año 6 el enunciado dice que esta maquinaria se va de la empresa. La maquinaria, la segunda maquinaria sí, que comprende el año 6 al año 10, esa va a permanecer en la empresa 4 años, del 6 al 10, entonces los 10.000 de depreciación anual multiplicado por 4, 40.000. Y ya que tengo la depreciación al año 10, puedo conseguir el valor libro, que es súper importante para el método que ocupen de valor desecho, salvo que les toque calcular el método económico, que para eso es el único método que no ocupa el valor libro. Pero yo lo estoy calculando porque yo sé que acá me va a pedir, mira, el valor de desecho se calcula por el método contable. ¿Y cuál es el método contable, chicos? De valor de desecho. ¿Cuál es el supuesto que hacía? Que todos los activos se venden a valor. Libro. Esto es como jugar tenis contra la pared. Libro. Vamos, chicos. Ayúdenme. Participemos. Voy a seguir avanzando para ir al break. Ya me tocó la alarma del break en unos minutos. Para que lleguemos con todas las pilas. Voy a crear el valor libro y nos vamos a break. Entonces, como te dicen que el valor de desecho acá arriba se calcula el método contable, yo estoy obligado a calcular esta tablita porque necesito conseguir el valor libro. Porque el ingreso por venta es mi valor libro y el costo de esa venta es el valor libro también, por el método contable. Entonces, ¿cuál es el valor libro? Es el valor de compra menos la depreciación acumulada. En el caso del terreno, no tiene depreciación acumulada, son los mismos 80.000. En el caso de las construcciones, serían los 200.000 menos la depreciación acumulada del 10º año, 50.000, me quedan 150. En el caso 3, ojo, este es valor libro al año 10. En el caso 3, no existe, no llega ahí, pero sí existe un valor libro de ese activo porque lo voy a vender al año 6. Y necesito, cuando yo hago un ingreso por venta activo, que ya me lo dijo el enunciado, necesito calcular su costo de venta. Y su costo de venta es el valor libro de ese activo al año 10. Y ese activo tenía una depreciación acumulada de 6 años, 10.000 por 6. Entonces su valor libro son los 100.000, el valor de compra, menos la depreciación acumulada, que serían los 10.000 por 6 años. O sea, al año 6, ese activo tiene un valor libro de 40.000, que lo voy a ocupar más adelante para calcular su venta al sexto año. ¿Ya? Sigamos con el año 10. En el año 10 también me dice que las maquinarias nuevas que se compraron en el año 6 estuvieron 4 años en la empresa, del año 6 al 10, y por ende, en el año 10, esas maquinarias nuevas tienen un valor libro de 60.000. O sea, podemos decir que el valor libro de todos estos activos al año 10 es 290.000. Y el valor libro que tiene el activo en el año 6, que se vendió, es 40.000. Vamos a un break y luego ocupamos estos valores en el flujo de caja. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, Vamos. profe. Un café cargado y volvemos. Profe, ¿Sí? ¿usted podría actualizar los links en EVA de las clases? Porque están Sí, la dicen, verdad no sé qué inhabilitados. ocurrió. No es un tema mío, es un error de plataforma. De hecho, sé que la plataforma tiene problemas con hartos profes. Estoy viendo, voy a tratar de solucionarlo hoy día. Si no, voy a tener que enviar la presentación por Google Drive, al correo del curso, no sé cómo lo voy a hacer, ¿ya? Pero voy a hablarlo con la jefe de carrera porque hay problemas en la plataforma OneDrive, más que en el EVA.
OneDrive no está permitiendo subir los archivos. Pero voy a solucionar hoy día, ¿ya? Profe, gracias. Vayan a break, un café cargado y volvemos. Ya, estamos de vuelta del break. Entonces ya tenemos cálculo de dos valores libros. Un valor libro a 10 años, que es el que voy a ocupar como valor de desecho, y el valor libro al sexto año que tengo que ocupar en la venta de ese activo, que lo voy a tener en mi empresa 6 años. Y me dicen que el valor de venta del activo al sexto año corresponde, me parece, que al 50% de su valor. Acá lo decía. Aunque tiene una vida útil de 6 años. Al final de su valor, vida útil, se puede vender al 50% de su valor. O sea, que el valor de venta de este activo sería igual a la mitad del valor de compra. 50.000. Lo vendo en 50.000 y tiene un costo de 40.000, que es su valor libre. ¿Ya? Y también tenemos las depreciaciones, que del año 1 al año 6 son esos 15, y el año 6 se elimina esta depreciación, pero llega esta otra. Así que del año 6 al 10 siguen siendo 15. ¿Se entiende? Entonces la depreciación anual va a ser siempre 15.000, que también lo necesito para este cuadrito. ¿Dudas con esto, chicos? Siempre, siempre cuando tengan una venta de activos, o siempre cuando tengan que hacer un valor de desecho por el método contable o comercial, van a tener que hacer esto. Depreciación anual, depreciación acumulada para los libros al año 10 o al año 6, dependiendo, siempre cuando tengan una venta de activos o tengan algún valor de desecho por método contable y comercial. Siempre. ¿Ya? Entonces sigamos ahora con nuestro flujo de caja. Por un lado, conocemos que hay un ingreso por venta de activo fijo. Ingreso por venta. Y acá lo voy a poner activo fijo, que corresponde a, en el sexto año, a los 50.000 que vendí el activo del sexto año. 50.000 que vendí el activo o la maquinaria del año 0 a 1. Ya tengo los ingresos por venta y todos son tributables. Pero siempre cuando tengo un ingreso por venta activo fijo, siempre debe ir acompañado de su costo. Y su costo en este caso es el valor libro. Siempre. ¿Cuánto es el valor libro de los 50.000? De ese activo que llegó hasta el año 6. ¿Cuál es, chicos? 40.000. 40.000. Es su costo. Estoy obligado a colocarlo. Entonces, el costo de venta, vamos a dejarlo indexado, son esos 40.000. Muy bien. Siempre cuando tengamos un ingreso por venta activo fijo, tiene que ir acompañado a su costo, siempre. Y después ese costo, que acá arriba es negativo, lo tengo que ajustar después de impuestos, acá abajo. Por mientras no lo voy a hacer. Luego voy a ingresar acá los costos, o también puede ser las depreciaciones primero. Depreciaciones, ¿ya? Entonces, también tengo acá costos. Perfecto. ¿Cuántas son las depreciaciones anuales? Las habíamos dicho. Del año 0, o del año 1 más bien, al año 6, tengo esos activos nomás en la empresa. O sea, deprecio 15.000. Y del año 6 al 10, tengo ese y tengo el de abajo. El del medio desapareció. Siguen siendo 15.000. Entonces la depreciación completa va a ser 15.000. Y aquí lo agrego.
¿Es un gasto? Sí, es un gasto. ¿Va en el flujo de caja? Sí, va en el flujo de caja. Pero tiene una misión. No es un gasto desembolsable. Tiene una misión. Bajar la base tributaria y no pagar impuestos sobre los 100, sino ir descontando esa base tributaria para pagar mis impuestos. Y luego, al igual que el valor libro, se suma abajo. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos dos ajustes. El valor libro que tenemos ahí y la depreciación que ya le hicimos acá. Depre. Ya. Entonces, los 15.000 dijimos que se mantenían hasta el año 10. Todos los años. Perfecto. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos aquí? Dice, los costos variables es de 30 pesos para cualquier nivel de actividad. Y los costos fijos son de 20.000. Costos fijos súper fácil. Costos variables corresponden a 30 por unidad vendida. O sea, tengo que poner menos 30 por la cantidad que la tenía acá arriba, por los 1.000. O sea, mi costo variable, si voy copiando esa fórmula, fíjense, la multiplicación de los 30 por la cantidad que está acá arriba, que ya habíamos calculado, yo puedo copiar esa fórmula hasta el final. Si la quieren hacer 1 a 1 da lo mismo, pero pueden copiar la primera y como la fórmula no se va a mover, pueden llegar hasta el final. Entonces, todos los costos variables corresponden a 30 por la cantidad demandada. ¿Ya? Luego vienen los costos fijos. En sus trabajos tienen que determinar cuáles son variables y cuáles son fijos. Los costos fijos son 20.000 anuales para cualquier nivel de actividad, porque son fijos. Entonces, en ese caso ponemos menos 20.000 y esos mismos 20.000 lo copiamos hasta el final. 20.000. Y ya está armando forma el flujo de caja. ¿Hay algún costo más en el enunciado? No. Me habla del impuesto, sí, que es un 17%, que lo pueden necesitar por aquí. Me habla de que el capital del trabajo equivale a 6 meses de costo de operación del primer año. ¿Cuántos son los costos de operación del primer año? ¿Quién me puede decir? Para poner acá abajo la inversión en capital de trabajo. No, chicos, si no es tan difícil. Dice, el capital de trabajo tienen la suerte que no me pidieron hacerlo por ningún método. No ocupes el método contable, no ocupes el método periodo de fase, no ocupes el método déficit acumulado máximo, que es el más completo. Pero le dicen, bueno, el capital de trabajo inicial va a ser 6 meses de operación del primer año, de los costos del primer año. Los costos del primer año son estos. ¿Costos desembolsables o no? Entonces, la mitad de estos costos que suman 50.000, de los costos de operación desembolsables, lo que son caja, por eso no metí la depreciación, porque la depreciación puede ser un costo-gasto, pero no es desembolsable. En cambio, el costo variable y el costo fijo, sí, lo pago desde el bolsillo mío. Entonces, como el primer año tiene un costo de 50.000, me dice que 6 meses de esos costos es el capital de trabajo, o sea, la mitad del primer año. Entonces, el capital de trabajo es S más S partido por 2, 6 meses. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Recuerden que aquí van todas las inversiones. El capital de trabajo también es una inversión, abajo de impuestos. ¿Alguna duda con esto? Chicos, No, profe.
Todo clarito. Súper. Gracias. Entonces ya tenemos acá, tenemos que sacar los totales nomás. Utilidad antes de impuesto. ¿Cuánto es la utilidad antes de impuesto? Algunas personas el año pasado me sumaban de aquí hasta acá arriba. Pasaban sumando hasta el año. Sumaban precio cantidad. No. Del ingreso por venta y todos sus costos asociados, desembolsables y no desembolsables. Entonces la suma del primer año es 35.000. El segundo año se empiezan a copiar la fórmula, 49, y así. Y copio la fórmula nomás para tener los totales de utilidad antes de impuestos. Le vamos a colocar un color diferente, un color más plomito, puede ser ese, para que lo distingan como un total. Luego viene el impuesto, que el impuesto sabemos que es un 17% de esta utilidad. Entonces tomamos el 17, ponemos menos, porque es negativo este resultado, yo el impuesto lo debo pagar, y como tengo utilidades tengo que pagar impuestos, multiplico la utilidad ante impuesto y lo multiplico por los impuestos. O sea, debo pagar el primer año 5.950. Para copiar esta fórmula, tengo que dejar fijo el 17%. Ustedes, si quieren, háganlo uno por uno. Ahí y multiplican por el 17. Da lo mismo. Obviamente negativo. Obviamente negativo. Da lo mismo. Pero si yo quiero copiar la fórmula, para lo que le gusta más al Excel, puedes tomar el 17% y tabularlo. ¿Qué significa tabular? Dejarlo fijo. Para cuando yo copie esta fórmula, se mueva lo de arriba, pero no se mueva lo de abajo. El 17 siempre va a ser un 17. Y no se va moviendo la fórmula. Entonces eso me permite copiar hasta el final. Luego que calculé todos los impuestos, como lo quieran calcular, da lo mismo. Multiplicación directa o copian la fórmula. Tengo ya la utilidad, pero la utilidad en vez de antes es después de impuesto. Y eso no es más que la suma de la utilidad ante impuesto menos los impuestos pagados. Y esa fórmula es súper fácil de copiar porque no hay que tabular nada. Repetir la fórmula de cada año de la utilidad ante impuestos menos los impuestos asociados. Como esto es un total, también le voy a colocar un colorcito que se diferencia. Ya tenemos la utilidad después de impuestos. Tenemos las inversiones. ¿Qué me falta para completar este archivo? Buscar cuáles son los resultados o los costos no desembolsables arriba, que arriba lo tengo restado, menos, esto es menos y este es menos. En este ejercicio tenemos valor libre de precisión. Entonces, acá yo solo sumo más y más, porque ya cumplieron su misión. Su misión era que apareciera como un costo, que aparecieran como un costo, y bajar base tributaria, pagar menos impuestos. Ya pagué los impuestos, y ahora, como no es caja, se los sumo. Pongo valor libro, pongo la de precisión, y se lo sumo. Si arriba está negativo, le cambio el signo a valor libro positivo. Este está arriba, está ahí. Y si la depreciación es negativa, le cambio el signo y me da positiva. Entonces, al copiar esta fórmula, lo que estoy haciendo es ajustando todos los cambios que hice arriba de los valores no desembolsables. La depreciación va ahora positiva y el valor libre que arriba está negativo, ahí, ahora está positivo acá. Se elimina el efecto. Cumplió su misión. Me bajó los tributos. No pagué impuestos por los 147. Pagué impuestos por 147 menos 40, menos todo eso. Lo consideré como un costo ese valor libre. Y ya que tengo eso, todo esto ya está correcto, ya lo vi, tengo la inversión capital trabajo. Me faltaría terminar con mi valor de desecho nomás, para sacar mi flujo de caja puro, o económico, o libre, o sin deuda, como lo quieran llamar. ¿Pero qué le falta a este ejercicio, chicos?
algo que vimos en la clase pasada, en el taller. ¿Qué le falta? Miren lo que dice acá abajo. El valor de desecho se calcula por el método contable. Acá yo puse el valor de desecho por el método comercial en el año 6. ¿Por qué este es el método comercial, chicos? ¿Qué me puede decir del valor de desecho de la máquina que vendía el año 6? Porque yo, sin que me dijera el enunciado, puedo identificar que ese valor de desecho de esa máquina del año 6 es un método comercial y no es contable, porque esas son las dos posibilidades que tenemos al vender una máquina dentro del periodo de horizonte de valoración, sin ser el valor de desecho final. Esta maquinaria no llegó al año 6. Se vende a 50.000 y tiene un valor libre asociado a 40.000. ¿Por qué yo puedo saber, chicos, que eso es un valor de desecho comercial de esa máquina y no contable? Y económico, obviamente, no tiene nada que ver en este caso. Es muy simple. Porque el valor de venta, o sea, esos 50.000, son diferentes que su costo, que es el valor libro. Porque para que este método sea método contable, yo tendría que haber vendido la maquinaria a 40.000, al mismo valor libro. Pero no, lo vendí a 50.000 según el enunciado, y por ende yo ya sé que ese método es comercial. Lo vendí a valor de mercado, a un valor diferente que el valor libro. Me preocupé del entorno, del exterior de mi empresa, para cotizar y a saber a cuánto lo puedo vender. En cambio, el método contable no me preocupo el entorno, cuánto vale la maquinaria. Lo vendo al valor que tengo en la contabilidad, el valor libro nomás. Y si el valor libro es un peso será por la venta. Pero no, vendía un valor diferente que el valor libro. Y por eso esto se llama método comercial. Pero siempre un flujo de caja cuando se termina, o sea, en este caso en el año 10, yo tengo que insertar un valor de desecho. Y para el valor de desecho hay 3 métodos: contable, comercial, económico. Yo te lo voy a dar en el enunciado. Ustedes los deciden en sus trabajos. Económico asume que yo voy a recibir flujo de caja del año 11 al infinito y por ende las máquinas no las vendo. No las vendo las máquinas que tengo acá adentro. Todas estas cosas, todo este terreno, esta construcción, estas maquinarias, no los vendo. ¿Ya? Pero en cambio, en el método comercial y el método contable, sí asumen que los vendes, pero los vendes a distinto precio. El método comercial asume que los vende a valor comercial. El método contable asume que los vende a valor contable o valor libre. Y en este enunciado yo le dije que el valor de desecho se calcula por el método contable. O sea, ¿a qué precio vendo todos los activos que están acá arriba? Vamos a la tablita. ¿A qué precio vendo todos los activos al año 10? Si es el método contable. 290. 290.000. Muchas gracias. 290.000. Entonces, de forma positiva, inserto esos 290.000 como un ingreso por venta. Los vendí a valor libro. Pero siempre cuando tengo una venta de un activo, tiene que ir acompañado de su costo. ¿Y el costo de esta venta cuánto es? El mismo valor libro. Ese es el método contable. El método contable, el valor de venta es el mismo valor libro. Entonces, son los mismos 290.000. Pero, profe, ¿de qué me sirve poner 290.000 arriba y abajo si anulo el efecto? No tanto. Porque si no consideras el valor libro, fíjate qué pasa con estos impuestos, los 13.000. Imagina que el valor libro no desaparece de aquí. No hay costo.
Y yo lo desaparezco y lo hago un método comercial casi. Mira lo que pasa con los impuestos. De 13.000 saltan a 63.000. Mira la cantidad de impuestos que pagaste por no considerar el costo. Y la ley y las normas y servicios potentes dice, no, usted cuando venda un activo puede considerar su costo, y su costo es el valor libre de la depreciación que calculaste anualmente, la pérdida del valor comercial del activo, ¿no? Pero como este es el método contable, yo tengo que acompañar su costo y hacer que ese impuesto, que era 63.000, lo rebajo a solamente pagar impuesto 13.000. Solamente por ingresar el costo. Pero como este es un valor no desembolsable, al igual que la depreciación que está acá abajo, yo tengo que hacer el ajuste. Y ya lo tenía listo acá. 290.000 son negativos arriba, pasan positivo abajo. Y ahí ya saqué el efecto y cumplió su misión. Bajé 50.000 de impuestos. Solamente por haberlo incluido acá arriba. Ahora ya cumplió su misión, así que se lo sumo, porque es un ajuste de un valor no desembolsable, que no es caja. Y la depreciación también es un ajuste de un valor no desembolsable. ¿Qué me falta? Ah, muy importante. Chicos, si vendí este activo en el año 6, tengo que comprar un activo nuevo en el año 6, ¿cierto? Entonces, las maquinarias, que acá nosotros pusimos nuestra tablita resumen, que compré una maquinaria en el año 0, perfecto, está ahí. Pero compré una máquina en el año 6, me falta esa inversión. Entonces, en el año 6, en el año que vendí la otra máquina, o sea, aquí, ahora pongo nuevamente una inversión en maquinaria de 100.000. Porque me quedé sin la máquina y tengo que seguir funcionando hasta el año 10, así que debo comprar la misma máquina. Y lo último para terminar el flujo de caja. Ya que el valor de desecho, clase pasada, taller, ya que el valor de desecho lo hice por el método contable, ¿qué pasa con el capital de trabajo? Tanto en el método contable como comercial de valor de desecho, siempre el capital de trabajo se recupera. Se suma toda la inversión de capital de trabajo hasta el año 9, hasta el año 10, y se recupera acá como un total. Como no tengo más inversiones durante los años, solo puedo recuperar los 25.000. Entonces se dejan de forma positiva. Acá fue una inversión negativa, acá se devuelven positiva. ¿Por qué? Porque el valor de desecho contable y comercial asume que la empresa se termina en el año 10. Se vende la maquinaria en el año 10. Y por ende lo que invertí de capital de trabajo, ya sea inversión de los socios, un préstamo, lo puedo sacar el año 10. No lo necesito. En cambio, esos 25.000 fue necesario para echarle benzina al auto y que empiece a generar estos ingresos, y después no lo pude sacar. En todos los años no lo pude sacar porque era parte de la empresa. Pero cuando termine la empresa lo puedo sacar. Eso es el capital del trabajo. Y ya tengo todo para hacer las sumas. ¿Qué sumo acá? No vayan a cometer el error de sumar todos los totales así. No. Se suma desde la utilidad después de impuesto hasta la última línea. Y ya copio esa suma hasta el final, donde la última línea, estos 397, son compuestos de la utilidad después de impuesto, el ajuste del valor libre, el ajuste de la depreciación y la recuperación del capital de trabajo. Y ya con esto, chicos, tenemos listo el primer flujo de caja puro, libre, sin deuda, y por ende, si yo les doy una tasa de descuento de un 12%, ya podrían calcular un VAN. El VAN, para la gente que lo quiere hacer 1 a 1, no hay ningún problema. Tienen que actualizar cada uno de estos por esa tasa de descuento, elevado a 1,
cae esto por esa tasa de descuento elevado a 2. En cambio, el Excel, la verdad es que cuando le pide un flujo de caja al futuro, ustedes hacerlo manual en una hoja, difícil que lo hagan. Más de que hacerlo en Excel. ¿Ya? Y en el Excel es súper fácil calcular el VAN. Lo único que hay que hacer es poner es igual. Estoy adelantándome a la clase que viene. BNA, esa es la fórmula del VAN, es igual BNA o VNA, paréntesis, te pide la tasa de descuento, mira acá abajo, te pide la tasa, se la doy, después te dice poner coma, te pide los valores. Esto es importante. Esta fórmula te actualiza los flujos de caja del año 1 al 10. Entonces tienes que solamente tomar los flujos de caja del año 1 al 10 y luego a ese resultado, que yo lo tengo aquí, que son 447, tengo que restarle la inversión. Entonces, a esa fórmula completa la agrego, como la inversión negativa, se la sumo, tengo que restarle la inversión, le agrego la inversión que son 405.000 y me dio que el VAN de este proyecto al 12% es 42.000. La TIR, que me estoy adelantando a la clase que viene, es más simple. La TIR es igual, en fórmula, es igual a TIR, eso es mucho más fácil hacerlo en Excel que a mano, es igual a TIR, paréntesis, y aquí si tomas todos los valores, desde la inversión hasta el último flujo, cierra paréntesis, enter. La TIR de este negocio es un 14%. Y ya puedo tomar decisiones. El payback, que lo vamos a ver en la clase que viene. El payback es cuánto tiempo, cuántos años me recupero en recuperar esta inversión. El primer año son 405 menos 44, eso te da 360. El segundo año son, mira acá abajo, acá abajito están los... Aquí abajito está la suma. El primer año son 360, si le agrego el segundo año va a 305 negativo, aún no recupero la inversión. Si le agrego el tercer año va en 246, el cuarto año en 174 negativo, aún no recupero la inversión. El quinto año 101, el sexto año 78 negativo, aún no recupero la inversión. Ya aquí en el octavo año me quedan menos 2.000, casi la recupero. Entonces este negocio recupera la inversión en este año. Ahí me da 76 positivo. En el año 8. Entonces el payback acá, el payback simple, el periodo de recuperación de inversión, que lo vamos a ver en la clase que viene, es 8 años. Me demoro en recuperar la inversión. Y ya con esos datos, chicos, ya pueden tomar decisiones. Si se acepta o se rechaza el proyecto. Uno, comparando la tasa de descuento con la TIR, ya puedes tomar si se acepta o rechaza. Lo vamos a ver en la clase que viene. 2, mirando el VAN, positivo. 3, mirando si se recupera o no la inversión y en cuánto tiempo, que son 8 años. Ya podemos tomar decisiones haciendo un flujo de caja puro. Para seguir, chicos, necesito saber si hay dudas con este flujo de caja puro. En ayudantía vamos a darle fuerte con los repasos a esto hasta el certamen. Así que necesito saber si hay dudas. ¿No? Perfecto. Entonces, yo le dejé el desarrollo ahí, pero obviamente voy a subir el Excel también, que hicimos ahora. Luego paso a la parte siguiente. Ya conozco cómo hacer un flujo de caja puro. Ya lo conozco. Ahora ese mismo flujo de caja puro lo puedo apalancar. Le puedo poner deuda. Para dejar de llamarlo flujo de caja puro, sino flujo de caja apalancado. Para eso, hay dos formas de hacer esto. Una la forma larga y otra la forma corta. ¿Ya? Por tiempo lo recomiendo de forma corta en un certamen. Pero si quieres hacer algo un poquito más tedioso, hacer un nuevo flujo de caja, se puede hacer. También estaría bien. Si tú haces un nuevo flujo de caja, al mismo anterior, tendrían que insertar los siguientes elementos.
tendría que insertarle, por un lado, Profe, dígame. solo se está viendo el Excel. Ah, chuta, sorry. Estábamos en la presentación. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Ya, disculpe. Entonces, acá deberíamos insertar gastos financieros, porque ahora hay una tabla de amortización cuando yo me endeudo. Y la tabla de amortización se compone por la cuota, intereses, amortización y saldo. Ustedes saben hacerlo. Entonces yo tomo esa tabla de amortización y solamente los intereses los inserto antes de impuestos en mi flujo de caja y la amortización y el préstamo abajo de impuestos, porque la suma de esos dos en el acumulado es 0. Entonces lo único que están pagando cuando yo pido un préstamo, pago intereses nomás. Lo demás se elimina el efecto. Esa es la forma larga de hacer la transformación. ¿Ya? Ahora veamos la corta. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Imaginen que al mismo ejercicio, vamos a asumir que el 60% de la inversión fija, o sea, no el capital de trabajo, sino el terreno, la maquinaria, las construcciones, se financia con un préstamo bancario a 8 años y una tasa de interés del 9% anual. El capital de trabajo, las inversiones de reposición y el 40% de las inversiones fijas se financia con aporte inversionista. ¿Ok? O sea, te están diciendo que el 60% pide un préstamo de las inversiones fijas y el 40% restante de las inversiones fijas me lo financio con inversionista o capital propio. Y también el capital del trabajo, el 100% del capital del trabajo se financia con capital propio. ¿Ok? Lo primero para hacer esto, tiene que identificar con qué fórmula van a trabajar para hacer la tabla de amortización. ¿Cómo calculan ustedes la cuota con esta fórmula? ¿Ocupan otra más en una tabla de amortización? Hay como 3 fórmulas diferentes, chicos. Ustedes elijan cuál. ¿Ya? Yo lo podría hacer con esa, o con esta, o en Excel con la fórmula pago. Ustedes elijan si quieren hacerlo con la forma algebraica o con la fórmula del Excel. Entonces, vamos a imprimir pantalla aquí y me voy a ir a mi Excel acá. Fíjense que ya. Fíjense que acá se ve la pantalla, chicos. Sí, profe, se ve el PowerPoint. Ya. Fíjense que acá ya calculé la tabla de amortización. Estos, chicos, ustedes lo dominan, me imagino. ¿Ya? Primero, para calcular una tabla de amortización, calculas el valor de la cuota. En este caso podéis ocupar esta fórmula. Hay como 3 fórmulas más. En Excel yo puedo llegar a esos 41.194 de otra forma, con la fórmula pago. Y acá dicen que de la inversión de activos fijos que suman 380.000, que son estas, los 80.000, los 200.000 y los 100.000 suman 380.000 y esa es mi inversión fija. De esa inversión fija, el ejemplo dice que el 60% lo financio con préstamo. Por eso pusimos 380 por 60, para colocar el monto del préstamo. Y la tasa de interés un 9%, reemplazo 0,09 por 1 más 0,09 elevado a n, por 8 años es el préstamo, partido por 1 más 0,09 elevado a 8 menos 1. Es reemplazar los datos del enunciado en la fórmula y me da que el valor de cuota es 41.194. Y lo pongo en mi tabla de 8 años. Yo sé que esa cuota es parte de un interés y una suma de una amortización. Y la amortización se resta del saldo de deuda. Los intereses se pagan directamente al banco. Y la cuota total ya está compuesta con intereses y amortización. ¿Ok? Entonces,
En este caso lo que hay que hacer es tomar, vamos a mostrar aquí, opción de puntero, pluma, tomar el saldo de la deuda, ese, que es cuánto préstamo te llegó a la empresa, 228.000, que es la multiplicación de los 380 por 60%, tomar los intereses y la amortización e insertarla en el flujo de caja. Eso hay que hacer para apalancar un flujo de caja. Si tomo como supuesto el mismo ejercicio, ¿cómo inserto estos 228, estos intereses y la amortización de la forma que le expliqué en la lámina anterior? Tomo los 228 y lo inserto como un préstamo positivo. Positivo, abajo. Abajo. ¿Ya? Ese préstamo tiene una amortización, que son todas estas. Y todas esas amortizaciones las tengo que insertar abajo de impuesto también. Porque si yo sumo los 228 y le resto todas estas amortizaciones, el resultado va a ser 0. Porque yo lo que me queda de este cuadro de que pagar son los intereses. Entonces voy para allá y todas las amortizaciones que están aquí, las inserto abajo de impuestos, todas. Son las mismas que calculé en la tabla de amortización pasada. Si ustedes suman eso menos la resta de la sumatoria de todo eso, eso es igual a 0. Entonces el efecto última línea en el acumulado es 0. Pero ¿qué dato realmente estoy pagando yo acá? Los intereses. Entonces el fisco me permite que todos los intereses, todos estos intereses, que realmente para mí es un gasto adicional, porque es caja, yo tengo que pagarle a un banco, me permiten que yo descuente con eso como un gasto y baje base tributaria, pague menos impuestos. Entonces los intereses son lo único de la tabla de amortización que yo lo considero arriba de impuestos, siempre, siempre. Y eso me hace descontar mi base tributaria, porque ahora en vez de pagar 34.000 de utilidad ante impuestos como era el flujo caja puro, ahora como tengo interés el primer año de 20.000, el segundo año 18, bajan mi base tributaria, mi utilidad ante impuestos y pago menos impuestos. ¿A qué se le conoce como este concepto? ¿A que los gastos financieros me permiten bajar base tributaria? Para los alumnos que estuvieron en finanzas corporativas. A esto se le conoce como el subsidio tributario a la deuda. ¿Ya? Subsidio tributario a la deuda. ¿Ok? Solamente los intereses de la tabla de amortización van arriba y solamente la amortización y el préstamo van abajo impuestos. Nada más, y ahí tenemos un flujo de caja apalancado ahora, con deuda, financiero. ¿Se entiende? ¿Duda con esto, chicos? ¿Dudas? ¿No? Ya. Le acabo de enseñar, chicos, el flujo de caja apalancado, la opción A, que para mí es la opción larga. ¿Por qué la opción larga? Porque si no tuviera, con Excel es súper fácil hacerla. Es cosa de insertar una línea, colocar gastos financieros, colocar todos los gastos financieros, insertar otra línea acá abajo, poner amortización, colocar todo lo de la tabla de amortización acá abajo, insertar una línea más que diga préstamo y colocar lo que llega a la caja como préstamo. Y listo. Saca los totales, calcula el VAT, TIR, payback y tomas decisiones. Pero ese es el método largo porque te significa, cuando lo haces a mano, armar todo un flujo de caja nuevamente, volver a sacar totales, volver a calcular impuestos, volver a sacar totales, volver a sumar. Es el método largo. En cambio, hay un método, una opción B, que es el método corto que yo te llamo, que el resultado es el mismo. La única diferencia es como yo sé que el préstamo, vamos a ver adentro, como yo sé que el préstamo de amortización no pagan impuestos,
yo los paso abajo del flujo caja puro, los dejo acá abajo directamente. En cambio, como los intereses pagan impuestos, están arriba del impuesto, los bajo también y se los suma al total del flujo caja puro, pero multiplicado por 1 menos TC, que significa bajar esos intereses con el subsidio tributario ganado ya, después de impuestos, por 1 menos TC. Al hacer eso, no tengo para qué modificar el flujo caja puro, porque lo único que bastaba aquí. Lo único que bastaba, chicos, era tomar el mismo flujo caja puro que acabamos de realizar y meterle los préstamos acá abajo, amortización acá abajo y los intereses después de impuesto acá abajo y me da el flujo caja puro. No transformo el flujo anterior, se lo agrego. Por eso es el método más corto. Veámoslo, cómo queda ese método. Ese método queda aquí. Tomo el flujo caja puro y le inserto el préstamo sin hacerle ningún descuento, tal como estaba arriba, 228. La amortización sin hacerle ningún trabajo, tal como estaba arriba, porque estaba abajo de impuesto, lo tiras directamente. En cambio, toma los intereses que lo tenías, disculpa, que lo tenías arriba y lo multiplicas por 1 menos la tasa de impuesto y te da los intereses después de impuesto. Fíjense que estos intereses dicen 17.032 y en el ejercicio pasado decía 20.520. Es porque al multiplicarlo por 1 menos TC, estoy sacando el subsidio tributario de la deuda, el efecto del ahorro impuesto. Y en vez de los 20.000, al insertarlo abajo como un total, inserto 17.000, no más, por 1 menos TC, obviamente. Entonces, en este caso, el flujo caja apalancado sería la suma de los flujos caja puro menos, o más, en este caso, porque acá hay un préstamo, los 228 del préstamo. En el flujo caja del año 1 serían los 44.000 menos los intereses después de impuestos y menos la amortización de la deuda, me da 6.344, que es muy diferente a los 44.000 que teníamos en flujo de caja puro, ¿ya? Es para tomar otras decisiones, esto ya es un tema más financiero, para saber si me conviene financiarme con deuda, cuál es el valor de la empresa, etc. Y así sacamos los nuevos totales. Y ya con los nuevos totales tú puedes calcular el VAN, TIR, Payback, etc. ¿Duda con esto, chicos? Porque creo que lo voy a dejar ahí. Quiero saber si hay dudas. Ya, la próxima clase vamos a comenzar nuevamente con flujo apalancado, pero lo que acabamos de ver es apalancarse con deuda bancaria, que tiene una tabla de amortización, tiene intereses, tiene amortizaciones. Pero también hay otra forma de apalancarse con deuda, como es que estas maquinarias yo pida un préstamo por leasing. Y el leasing también es deuda, pero tributariamente se maneja de otra forma. Tiene algunas ventajas tributarias. Y eso lo voy a enseñar en la próxima clase. Esto es flujo de caja apalancado con deuda bancaria. La próxima clase será flujo de caja apalancado con leasing o leaseback. ¿Ya? Antes de irme, no quiero quedarme con esta duda. Yo no le di muy fuerte, chicos, a las tablas de amortización porque pienso que ustedes saben calcularla. Nadie me dijo que no saben. Esta tabla de amortización la han visto en contabilidad, en evaluación de proyectos, en finanzas, etc. Sí le puedo dar una recomendación. Dejo de la pluma. Esta cuota que yo lo saqué con esta fórmula algebraica, yo la puedo calcular en Excel de otra forma. Necesitaría solamente el valor de la deuda, que son los 228.000,
el valor de los intereses, que es 0,9, y los años, que son 8. Vamos al Excel. Para buscar esos 41.194. Vamos al Excel. Vamos al Excel. Compartir. Vamos al Excel aquí. Compartir pantalla. Excel, perfecto. Y aquí pongo el monto préstamo. ¿Cuánto era? Y con esto termino. Importante para ustedes, para que no hagan la tabla completa. Monto préstamo. 228.000 era. Chicos, ¿se acuerdan o no? Intereses. Interés. Un 9%. ¿Estamos de acuerdo? Años de la deuda. 8 años. Cuota. Ustedes si quieren lo hacen con la fórmula algebraica. Es igual a 1 menos cuota, ya está bien. Si quieren hacerlo más rápido, es igual pago, paréntesis, te pide la tasa, se las das, ahí está la tasa, coma, te pide el número de periodos, 8, se lo das, coma, te pide el valor actual, la deuda, el préstamo, 228. Cierra, enter. Ahí están los 41.193, que son exactamente lo mismo de haber hecho la fórmula algebraica que estaba acá. Y luego haces la tabla de amortización nomás. Y después insertas al flujo. Si no hay dudas, chicos, lo dejamos hasta acá. ¿Preguntas? La próxima clase vamos a seguir con flujo de caja apalancado, un repaso, y vamos a ir al flujo de caja apalancado con leasing. Terminamos lo que es flujo de caja y comenzamos con criterios de decisión, van, TIR, payback, CAE, BAE, BAN, BAE, etcétera, y van. Y si alcanza un poco el tiempo, comenzaremos con riesgo el proyecto, que ya es cómo sensibilizar estos flujos de caja. Si no hay dudas, lo dejamos hasta acá. Chao, chicos. Chao, profe, que Chao, esté profe. bien.